Si en lugar de bosques nos rodeara el concreto, nuestros días de campo no serían lo único que cambiaría. ¿Te has preguntado cómo sería nuestra vida sin las áreas naturales? Llegará el día en que tengamos que hacer un día de campo sobre una plancha de concreto con una sombrilla cubriéndonos del sol. Las áreas naturales protegidas están siendo cada vez más amenazadas por el impacto del hombre. Nuestros bosques son las fábricas naturales de agua, son los cazadores de los gases de carbono y sin embargo están siendo fuertemente presionados. El mundo ha desarrollado una lógica: proteger las áreas naturales en donde encontramos bancos de germoplasma, es decir, de vida. Hoy en Código Verde conoceremos qué es un área natural protegida y su importancia de preservarla y conservarla, Agustín. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es, las áreas naturales protegidas vienen a ser una decisión madura de las sociedades que han entendido que no basta con que el bosque esté ahí, sobre todo conociendo la dinámica que el ser humano tiene, agresiva, conquistadora, colonizadora, siempre que llega a un sitio. La historia de la pérdida de recursos, de la pérdida de patrimonio, que esto es el concepto esencial, somos hijos de la naturaleza es nuestro patrimonio, dependemos de la naturaleza, pero hay una historia muy triste de pérdida de ecosistemas acelerada. Seguramente a nivel mundial hemos perdido más de la mitad de los bosques y selvas, y si nos vamos asociando con cada uno de los ecosistemas, estamos hablando de cuestiones verdaderamente dolorosas. Mientras la humanidad empezó a crecer, cada vez hubo menos lugares de los cuales obtuviera, como tú bien lo mencionas, fuentes de vida. Esto es justamente las áreas naturales protegidas. ¿Cómo surgen? Son una decisión de la sociedad, porque cuando la sociedad está ya inmersa en la industrialización, se da cuenta que si no le pone un freno a sus propias decisiones de crecer, de producir, de amasar más, iba a generar un desastre, por lo menos local, en ese momento. La primera área natural protegida mundial surge aproximadamente hace 150, 160 años. Desde entonces estamos con esta idea de que podemos frenar una pesadilla, que es el cambio y la destrucción de la naturaleza, decretando, dándole recursos y estableciendo la enorme importancia de la representación de formas de vida vegetal, animal, de procesos evolutivos especiales, de geología, de una serie de fenómenos sin los cuales no estaríamos presentes en este planeta. Y por eso son valiosas las áreas naturales protegidas, porque son las que demuestran que, por lo menos pese a nuestra avaricia, tenemos la intención de aceptar que somos solamente parte de un enorme sistema. Nos estás describiendo de manera formidable los servicios ambientales, así se dice, servicios ambientales, que los bosques nos brindan a los seres humanos. Pero efectivamente la presión y el impacto, como ampliamente tú lo describiste, del ser humano hacia las áreas naturales protegidas ocasiona su reducción acelerada. Te invito a que vayamos a ver este sondeo. Te genera un espacio más sano de ambiente, puedes estar más libre. En lo particular me relaja. Es el oxígeno que nos da. Es una aportación máxima de oxígeno, ¿no? Hacia pues, nuestro planeta, ¿no? Bien, creo que pues es la forma en la cual se recicla el oxígeno, ¿no? La forma de respirar de la ciudad. Creo que se debe proteger por la importancia que tiene, ¿no? De los beneficios que te da como ecosistema. ¿Y de quién? Pues de nosotros mismos, de los seres humanos que talamos los árboles. Los árboles nos ayudan a limpiar el aire. Mientras más áreas verdes, mientras más árboles, más vida y más salud para las personas. Se debe proteger de las personas que ya están acaparando lo que es el bosque. De las empresas que los quieren talar o que quieren instalarse ahí en los espacios que son de los parques. De todo aquello que le genere daño o está en contra de nosotros mismos.
El aumento cada vez más acelerado en el número de habitantes en las ciudades ha ocasionado una presión enorme sobre la naturaleza que nos rodea, de la cual obtenemos los recursos que empleamos para satisfacer nuestras necesidades. Frente a esto, surgen las áreas naturales protegidas, que son instrumentos que salvaguardan el patrimonio natural de la sociedad, su biodiversidad, recursos y ecosistemas, de las presiones que ejerce el crecimiento físico de las ciudades y de las actividades agropecuarias que se llevan a cabo a su alrededor. Un área natural protegida es importante porque nos provee una serie de servicios ambientales que garantizan nuestro bienestar: aire fresco y puro, blindaje contra desastres naturales, protección de cuencas hidrológicas, mantenimiento de ciclos naturales, conservando la biodiversidad y ecosistemas, y provisión de espacios para el disfrute de la naturaleza, belleza escénica, un lugar de descanso, recreación y espiritualidad, necesarios para nuestra salud física y emocional. Por ende, si no existieran áreas naturales protegidas, el costo del agua y los alimentos sería muy alto. Estaríamos más propensos a enfermedades respiratorias, los impactos de huracanes, tormentas e inundaciones serían más pronunciados, el calor sería insoportable y nuestra vida sería más estresante. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana para salvaguardar nuestro patrimonio natural? Fue necesario crear áreas naturales protegidas como una reacción ante un proceso de expansión de las actividades económicas, de ocupación del territorio. Tenemos antecedentes a finales del siglo XIX, la primera área que se decretó en México hacia 1872 en el desierto de los Leones para proteger 5 mantos acuíferos, es decir, fue el primer antecedente en el que la ley tomaba en sus manos decirle a los seres humanos: cuidado, si no protegemos esto, nos lo vamos a acabar. La conservación de áreas naturales protegidas en México realmente se empieza a consolidar de la década de los 70s en adelante, aunque hubo decretos de parques nacionales en los 30s, 40s, con algunos parques nacionales a principio de siglo bajo el modelo de los parques nacionales de Estados Unidos. Entonces se da un impulso a los decretos, y una primera etapa es que un país tenga la capacidad para generar el marco legal adecuado para que las áreas protegidas tengan un soporte legal para su manejo. Y actualmente estamos ante un reto un poquito diferente. No nos es posible que decretemos todo el territorio nacional, y la diversidad biológica también está en espacios que no están dentro de las áreas protegidas. México es el cuarto país más biodiverso del mundo, así que lo que tenemos por proteger ahí es de interés nacional y es de interés mundial. Abarcamos distintos climas, distintas naturalezas, distintos paisajes, y todo eso lo debemos proteger. Por supuesto, nuestras áreas naturales protegidas tienen la peculiaridad de representar a un país que es muy importante en la biodiversidad del mundo. La pérdida de los espacios naturales en México ha sido muy importante, especialmente desde la década de los 70s, con diferentes programas de colonización en el trópico húmedo. Básicamente había una comisión de desmontes que tuvo un impacto impresionante en la pérdida de espacios naturales en México. Para darte una idea, se han perdido en el país aproximadamente el 95% de las selvas tropicales húmedas, incluyendo los bosques mesófilos de montaña. Entonces, nuestra vegetación de selva se ha restringido al mínimo. México ha perdido 34% de su superficie forestal y de selvas originarios. Es decir, tenemos un poco más de la tercera parte menos de lo que teníamos antes de que empezara, por ejemplo, la revolución industrial. Tenemos amenazadas de las 85,000 especies más o menos documentadas, 4% en algún tipo de peligro. Así que estamos perdiendo conceptualmente mucho territorio. Si la degradación siguiera igual, para 2025 habríamos perdido casi la mitad de los manglares del país. Con el crecimiento y expansión de la población y de la concentración de la población en las urbes, esto ha tenido un impacto de crecimiento, sobre todo porque el país ha privilegiado un desarrollo urbano expandido de grandes superficies, y eso está teniendo, según las regiones, impactos muy importantes, ¿no?
También tenemos graves daños en mantos acuíferos, en cuencas. Es decir, es una porción amplia del territorio la que se ve afectada por la actividad económica y por la degradación natural que también propiciamos con la actividad económica. Si vemos las áreas protegidas terrestres en nuestro país, el 82% de su superficie son terrenos dedicados a uso múltiple y estaríamos hablando solo de un 18% de terrenos en los cuales la protección es en sentido estricto. Son áreas básicamente para proteger biodiversidad y para proteger los ecosistemas que nos proveen servicios ambientales como el agua, pero el 82% restante son terrenos donde se puede producir madera, recursos forestales no maderables, puede haber ganadería, puede haber agricultura. A diferencia de muchos países, las áreas protegidas en México son propiedad de ejidos, comunidades y pequeños propietarios. La mayor parte de las áreas protegidas tienen una propiedad social y el Estado es propietario de una proporción muy pequeña. Las áreas protegidas se establecen decretando un polígono de territorio dentro del cual se establecen ciertas reglas de uso de los recursos. Pero esto es sobre las tierras de personas que ya viven ahí o tienen ciertos derechos de propiedad y de uso de los recursos. Entonces eso hace fundamental que la población que vive dentro de las áreas protegidas tenga mejores condiciones de vida, que el área protegida se convierta en un activo y en una oportunidad de desarrollo para aquellos que habitan en ellos y no una restricción. Es vital el desarrollo social de los habitantes en las áreas naturales protegidas. Si solo invertimos en flora y en fauna y descuidamos el necesario desarrollo económico y social de los habitantes, estaremos generando un desbalance que eventualmente se va a traducir en contra de las mismas áreas naturales protegidas. Entonces, esto hace necesario tratar de conciliar esas dos cosas. El interés público, que fundamenta el establecimiento de un área protegida, por ejemplo, proteger la cabecera de la cuenca que abastece de agua a la ciudad, implica conciliar eso con los derechos de los dueños de la tierra. Al establecerse el área protegida, pues hay una limitación de estos derechos. Entonces, la sociedad debería de compensar esa limitación de dominio. Primero necesitamos intervenir en su nivel educativo. Después, a partir de eso, necesitamos hacerles entender cómo son parte de un entorno ambiental específico, cómo participan de él, cómo lo dañan, pero también cómo podrían eventualmente beneficiarse de la protección y conservación de ese entorno. Debido a esta naturaleza de propiedad, tenemos un gran reto de cómo incorporarlos en los procesos de toma de decisiones, en el manejo de estas áreas protegidas, creando arreglos institucionales más estables, ordenados, que den esa certidumbre al habitante de una área natural protegida o al propietario de un territorio de una área natural protegida, de que las acciones que se realicen ahí pues no son en detrimento de su futuro, sino todo lo contrario, que coadyuvan y que mejoran sus condiciones de vida, ¿no? Lo importante es integrar los usos del territorio, las buenas prácticas de manejo con los objetivos de conservación. Entonces, estamos hablando de otro tipo de áreas donde se integra conservación con buen uso de los recursos. Eso se convirtió en un enfoque muy popular porque era mucho más viable, y así fue en México. Pero de alguna manera hemos tenido una cierta regresión hacia atrás, volviendo a la idea del polígono cercado con la gente excluida o por lo menos bajo el control centralizado de una agencia gubernamental. Tenemos ahorita aproximadamente 11% del territorio decretado como área natural protegida en 176 modalidades de estas, un poco más de 25 millones de hectáreas, que podría no ser despreciable, es poco para la degradación que padece nuestro territorio. Sin embargo, en muchos casos es como si no estuvieran decretadas porque no se da el paso siguiente. Dotarlas de presupuesto, dotarlas de un plan de manejo, incorporar a las poblaciones a través de procesos educativos y de cultura. Muchas veces se cree que las áreas protegidas son ineficientes en sus objetivos de protección y yo no estoy de acuerdo. Las áreas protegidas ha sido un modelo de conservación que es bastante eficiente. Entre otros problemas está el de los incendios.
Y entre los mejores lugares donde está organizada las acciones de prevención de incendios y de combate es dentro de las áreas protegidas, ya que se tienen ahí equipos técnicos permanentes que trabajan en coordinación con las comunidades. Cuando no había una administración de las áreas protegidas antes de 1993, que se crean las primeras direcciones de áreas naturales protegidas y que solamente había decretos, pues sí, en ese momento el abandono hacía que era muy difícil resolver problemas como el de los incendios. Los incendios son un reflejo de cómo están nuestras áreas naturales protegidas en cierta medida. En el caso muy particular de la que rodea o que tenemos a un lado de Guadalajara, que es el Bosque de la Primavera, pues sí, los incendios demuestran claramente por la vecindad con el área metropolitana la indolencia con la que tratamos ese macizo forestal, la codicia que hay alrededor de él para urbanizarlo. Aunque hay otras áreas naturales protegidas que también padecen incendios, que en no pocos casos tienen que ver con la intervención humana, pero no perdamos de vista que también hay incendios necesarios para el bosque, para que se regenere y para que recomience su ciclo. A pesar de todos los problemas que enfrenta un área protegida como el Bosque de la Primavera, si no existiera un decreto de protección, no habría ninguna manera de evitar que ese bosque se hubiera convertido ya completamente en fraccionamientos residenciales o que hubiera desaparecido totalmente. En otros lugares como la Sierra de Manantlán, si no se hubiera decretado la reserva de la biosfera, las compañías madereras hubieran seguido explotando hasta agotar los recursos forestales del área, generando conflictos con las comunidades locales. Sigue habiendo producción maderera en Manantlán, pero eso está en manos de ejidos y no en manos de empresas privadas que solo buscan su propio beneficio. Si tenemos una organización de productores, si los dueños de la tierra están perfectamente organizados, tienen objetivos para conservar su patrimonio, probablemente si no existiera ahí un área natural protegida, se podría asegurar la conservación. Pero como sucede en la mayor parte del país, donde tenemos problemas organizativos, abandono de ciertas áreas, pues si no existiera el área natural protegida, empezarían a ser espacios colonizados por otras actividades. Pongo algunos ejemplos. Si Siancán, en Quintana Roo, no hubiera sido decretado como área natural protegida, ahorita formaría parte del corredor turístico de la Ribera Maya y estaría totalmente destrozado el litoral y ahora es una joya y un patrimonio de la humanidad. Tendríamos un cambio de clima, una mudanza severa en la economía, porque nuestra actividad económica, sobre todo la primaria, la producción de alimentos, las cosas que necesitamos de primera mano para vivir, se verían severamente afectadas. Perderíamos biodiversidad. Y eso, hablando del presente, hablando del futuro, en las cuentas que le entregaríamos a nuestros descendientes, a los futuros mexicanos, serían terribles porque se las tendrían que ingeniar con un territorio yermo muy poco propicio, ya no digamos para la economía, sino para la vida como la conocemos actualmente. Las áreas naturales protegidas son una punta de lanza para que entendamos nuestra relación con la naturaleza y qué tan dependiente es nuestro modo de vida, inclusive en las ciudades, de que existan esas áreas naturales protegidas. El dióxido de carbono que está en la atmósfera, la vegetación natural lo absorbe y lo fija en la biomasa, en el tronco, en las ramas, en el suelo, y eso permite mantener el equilibrio climático en el planeta, es decir, evitar que estemos sufriendo de una manera más dramática fenómenos como el calentamiento global. O fenómenos mucho más locales, como la provisión de agua. La mayor parte, el agua, al llover en las zonas montañosas, si hay una vegetación conservada adecuadamente, se infiltra al suelo, emerge en fuentes de agua, resurgencias, o se almacena en embalses, y de ahí se aprovisiona o recarga mantos acuíferos, y esto sirve para aprovisionar agua potable a ciudades, o a zonas de producción agrícola. Las áreas protegidas juegan un papel fundamental en la economía que normalmente no es apreciado. Si entendemos que la economía no es nada más el flujo de capitales, sino que es algo que tiene que ver con el sustento humano. Además, el ser humano es parte de una ecología y las áreas naturales también contienen una fauna que es parte de esa cadena de la que somos integrantes y de la que no podemos prescindir de un solo eslabón. Hemos ido prescindiendo de muchos
Los que se extinguen de manera natural, bueno, la naturaleza conoce su camino, pero los que estamos nosotros con nuestra actividad, con nuestra indolencia propiciando que se extingan, son en contra nuestra a final de cuentas. Las áreas protegidas son uno de los instrumentos de conservación, sin duda un instrumento muy importante, pero se tienen que complementar con otras maneras de conservar biodiversidad de ecosistemas. De hecho, las áreas protegidas siempre ocuparán una superficie restringida. La mayor parte de la superficie de bosques, por ejemplo, se encuentran en lugares que no están bajo la protección de un decreto y que están dedicados a actividades productivas. Debe de haber un complemento entre las áreas protegidas y las áreas circundantes dedicadas a actividades productivas, forestales, agrícolas, ganaderas. Se tienen que regular otras actividades que son incompatibles con la conservación, pero que sin embargo hay una demanda de recursos también, por ejemplo con la minería. Tenemos 25 millones de hectáreas, un poco más decretadas como área natural, hay que consolidarlas. Eso implica dotarlas de servicios profesionales, de planes de manejo, de proyectos educativos alrededor de ellas, por supuesto, de presupuesto. Y también necesitamos ver de qué manera podemos expandir la cobertura de las áreas naturales protegidas. Y es muy importante insistir en la parte de la cultura, porque para muchas comunidades el decreto de un área natural se traduce en pensar, me van a quitar mi tierra. Y mientras no haya mecanismos compensatorios estables de largo plazo, es muy difícil que la gente acepte que se haga un decreto. Entonces tenemos que buscar nuevos esquemas donde establezcamos mecanismos compensatorios de pago de servicios ambientales, una organización mejor para el manejo sustentable de los bosques con un enfoque de conservación de biodiversidad. Sin embargo, los retos reales que enfrentan las áreas naturales protegidas no se derivan actualmente de la gente más pobre, de los que están marginados viviendo en esas áreas. Se derivan en general de la presión de la sociedad contemporánea y del mercado sobre estos espacios, sea el mercado de oro, o de hierro, o el mercado turístico, o el mercado de estupefacientes. Y que pues puede verse no son retos únicamente de las áreas protegidas, son retos para la sociedad en general. Dependemos de las áreas naturales protegidas, que aunque nos asumamos ratones de ciudad, es imprescindible que los ratones de campo hagan su parte para que entre ambos podamos vivir adecuadamente. Las áreas naturales protegidas son las joyas del planeta Tierra. Los servicios de los ecosistemas. Pues ofrecen servicios de provisión de alimentos, de fibras, lo que se llaman los servicios de soporte, ¿no? La condición del suelo. El no cuidado de zonas de alta biodiversidad ha generado una amenaza al capital natural, a la base de la vida del planeta. ¿Por qué, si es tan claro el beneficio que aportan los expedientes de protección, se tornan conflictivos sobre todo con los propietarios afectados por los decretos? El hecho de decretar un área natural protegida no quiere decir que deben llegar a imponer una situación autoritaria, sino más bien conciliatoria, y más cuando son terrenos que tienen propiedad, llámese particular, o ejidal o comunal. Pero desgraciadamente en América Latina, con sus excepciones, hemos cometido el error de primero
decretar áreas naturales protegidas. Después intentamos ejecutar obras para la protección. Y al último, cuando tenemos problemas sociales, pretendemos sensibilizar a la gente o a los pobladores sobre la necesidad de contar con áreas naturales protegidas. La conservación es una vieja historia que nace a nivel mundial con la protección de Yellowstone a mediados del siglo XIX, y no ha sido miel sobre hojuelas. Las regiones megadiversas biológica y culturalmente del mundo, enclavadas en los trópicos de Cáncer y Capricornio, tienen estados frágiles que no siempre supieron imponer las políticas protectoras. Las iniciativas de áreas naturales protegidas nacen como una respuesta a todas las preocupaciones del deterioro ambiental que se iba dando en el manejo sectorial de los recursos naturales. Los decretos tienen serias limitaciones, obviamente que tienen como cruzado de manera transversal los intereses de quienes son los propietarios de las tierras. En estas áreas los intereses económicos son muy fuertes. Agreguemos a esto que la preocupación integral por el ambiente por parte de la comunidad internacional es relativamente reciente. Las zonas protegidas del pasado buscaban preservar paisajes espectaculares, fenómenos únicos, biológicos o geológicos y fuentes de agua. Fue apenas a partir de los años 70 del siglo XX que se vio el valor específico de la biodiversidad y cómo la vida es una trama en que todo está relacionado. Por eso había que preservar todos sus componentes. En el mundo se tienen cerca de 12% de áreas naturales protegidas. Como meta se estipula el 17% más o menos. Aún con fuertes discusiones y problemas políticos, las reservas protegidas han sido un modelo exitoso que subsiste. Sin embargo, los expertos ven un defecto en considerarlas como islas de conservación entre mares de devastación ambiental. La moderna conservación existe mantener corredores biológicos para que las especies, sobre todo las mayores, que son la cúspide de la cadena alimenticia, no se extingan. Las áreas protegidas son finalmente espacios de extensión reducida, rodeadas por muchas cosas, por áreas agrícolas, áreas de caza protección forestal, pastizales, ciudades y demás. Y muchas áreas son demasiado pequeñas para mantener ciertos procesos ecológicos. Un trabajo muy importante es integrar estas especies de archipiélagos que forman las áreas protegidas dispersas con el manejo de la matriz circundante, con el manejo de su entorno. En esa medida las áreas protegidas tendrán éxito y no estarán aisladas. No obstante, los grandes intereses, tanto económicos como delictivos, generan riesgos de que los modelos de conservación se refugien detrás de los polígonos protegidos. A la larga, estos también estarán en riesgo. Se dice mucho que buena parte de los problemas tienen que ver con las condiciones de pobreza en el campo y que entonces la gente de escasos recursos se ve obligada a realizar actividades ilegales. Muchas veces los intereses en las actividades ilegales llegan de fuera, que empieza con una demanda del mercado y con una prohibición del uso de ciertos recursos. Tenemos gente que perfora pozos de agua sin pedir permiso o que quema una porción de bosque para luego invadirla y llenarla con el fraccionamiento residencial, violando primero la ley y luego pues cubriendo los costos de violar la ley, que generalmente son más baratos que cumplirla. El modelo de reserva de la biosfera, inspirado en México y recomendado por la UNESCO a nivel global,
responde a las demandas de conservación natural y desarrollo social? ¿A qué nos arriesgamos si fracasamos? Yo creo que sin las áreas naturales protegidas, todos esos territorios que tenemos en México ahorita estuvieran en una situación de abandono, de deterioro tremendo. La primavera en América del Norte es una reserva mundial de la biosfera decretada por la UNESCO en 2006. Es una de las que en todo el planeta la Sociedad de Naciones ha reconocido por conservar valores naturales especiales y formas de vida campesina tradicionales. Pero sus desafíos son enormes. Coexistir en armonía con una megaciudad. Definitivamente el bosque de la primavera es clave y fundamental para un desarrollo armónico de toda una zona metropolitana, no de nomás de un municipio, sino de todo un entorno. En la educación son pocos los libros que hablan de una educación ambiental formal y sobre todo real. No una educación ambiental de no tocar, conservacionista, sino una educación ambiental responsable, sustentable, para poder aprovechar los recursos naturales y poder seguir subsistiendo de estos recursos que son renovables, pero lo estamos haciendo ahora sí, desafortunadamente, recursos irrenovables. Los campesinos de este bosque tienen claro que la conservación es de alto interés para millones de habitantes, pero exigen mejor calidad de vida a cambio. Los ejidatarios del ejido de primavera estamos conformes con la área protegida, desde luego, porque pues es un pulmón que todos en el ejido protegemos nuestra área de bosque. Lo único malo es que los apoyos que llegan internacionalmente al Estado no nos llegan a los propietarios y eso yo creo que está mal. Nosotros le surtimos oxígeno a Guadalajara, le mandamos aire puro y nos regresan puro nada. Una opción es sin duda el ecoturismo. Las áreas naturales protegidas preservan vida salvaje y paisajes espectaculares. Es un mercado mundial que va en ascenso y que además tiene el componente de la educación ambiental, tan necesario para que conservar no sea una utopía. Tanto el ecoturismo y el turismo rural vienen a favorecer precisamente la conservación de los ecosistemas y sobre todo vienen a potencializar una educación ambiental entre los niños y entre los grandes. Nosotros tenemos un proyecto aquí en el ejido que es un parque ecoturístico, un plan maestro que ya está aprobado por las autoridades y de ello se deriva una serie de proyectos que vienen, lo que es área de acampar, tenemos área de picnic, tenemos cabalgata, ciclismo de montaña, senderos interpretativos, tirolesa. Pero las alternativas se topan con múltiples obstáculos. Los gobiernos que no ven el tema como prioritario y todavía no advierten la enorme importancia económica de las áreas naturales protegidas. De repente hay prioridades que consideran nuestros gobernantes que son más importantes. Debe haber esa sensibilidad para organizarse con la sociedad civil
y poder impulsar este tipo de proyectos. El turismo rural representa eso. El turismo rural representa una opción de ingreso para las zonas más desprotegidas del país. La primavera, la historia de una comunidad ejidal adentro de un bosque protegido. Nuestros abuelos les dieron a nuestros padres educación, nuestros padres nos dieron a nosotros educación y ya ahorita ya podemos debatir con cualquier tipo de autoridad para poder sacar adelante los proyectos que sean sustentables y sostenibles para la comunidad. Todos estos proyectos serían rentables, sustentables y sostenibles si el gobierno se da cuenta de que los servicios que nosotros proporcionamos, que son servicios ambientales, sean debidamente cubiertos en tiempo y en fecha. Los ejidatarios quieren montarse en la ola de desarrollo que ofrecen los eslóganes gubernamentales. Reclaman participación en toma de decisiones y apoyos compensatorios para proyectos ecoturísticos. Tienen la experiencia de recibir decenas de miles de visitantes por año y han entendido que su futuro es conservar. Nuestro mayor interés es seguir conservando, que todos salgamos beneficiados, pero que también nos dejen trabajar, sacar algo para seguir sobreviviendo. Como ciudadano, como agricultor de la primavera, como nos han enseñado nuestros abuelos, árbol que tales tienes que sembrar 100 árboles, 1000 árboles, los que puedas, porque pues es lo que nos han enseñado desde un principio. El ejido siempre ha apoyado las campañas contra incendios y la reforestación también, desde luego que sí. Con todo lo que tenemos lo apoyamos, con gente o con recursos. Tenemos ya un vivero aquí de pinos y los plantamos cada año, nada más que hay que regarlos. Es mucho problema, no crean que es fácil, es difícil y cuesta dinero. Y lo que saca el ejido, pues apenas para pagar a la gente que traemos plantando los árboles, regando. Son las áreas naturales protegidas, la realización de la utopía de una humanidad integrada a los ecosistemas y respetuosa del valor sagrado de la vida. Es un debate abierto. Lo que sí son la fuente de servicios sin los cuales no prospera la economía del hombre. Así, lo que no da el amor, lo deberá dar el bolsillo. Conservar. Es necesario que la gente se dé cuenta que estamos hablando de un capital natural. Estamos hablando que hoy no se ha valorizado económicamente, pero que tiene un valor fundamental porque es el sostén de la economía. Es decir, estos ecosistemas, esta biodiversidad es lo que sostiene la posibilidad de que el alimento llegue a nuestras casas. ¿Estará dispuesto a hacer una campaña? Apoyar, pero no son como que muy difundidas las campañas, si es que hay, la verdad no tengo conocimiento. No sé, marchas o movimientos que se realicen, pues apoyarlos, no sé. Recolectar fondos. Con mis vecinos, formar grupos en defensa de la protección de los animales y del mismo bosque. Darle a conocer a la gente pues que debe de cuidar esos espacios, ¿no? Empezar por mí. Pues, ¿cómo te diría? ¿Dinero no? Sí. Sí. Pues si se requiere, ¿por qué no? O sea, siempre y cuando no afecte tanto a mi economía, porque pues a veces no tenemos pues muchos recursos, pero igual sí. Dependiendo de la cantidad. Pienso que el gobierno debería de destinar más recursos. Y que también donen fondos. Es una tarea complicada, pero se inicia de un cambio local para hacer un cambio global. La opinión de las personas, Agustín, en donde ellos ya reflexionan y nos dicen, ¿podría yo cooperar para el establecimiento de una zona protegida? ¿Podría yo hacer esta
otra cosa. Qué interesante que los ciudadanos aborden el problema de las áreas naturales protegidas como un problema vivible, como un problema de cada día. Claro, creo que la gente está empezando a entender el papel que tienen las áreas naturales protegidas en su vida. Siempre se pensó, y antes de que se diera este último gran cambio, que fue una especie de revolución a partir de los años 70, 80, sobre el papel que iban a tener en el desarrollo las áreas naturales protegidas, siempre se pensó que era un lugar bonito porque tenía un paisaje ideal, porque tenía pajaritos, porque tenía animales formidables, pero nunca se pensó en la conexión entre el ser humano y toda esta serie de formas de vida, y cómo estas series de forma de vida establecidas, estas pirámides tróficas, hacen posible que el ser humano reciba, tú lo has mencionado muchas veces, el tema del agua, el tema del aire, el tema del clima, que hace posible que vivamos en ciudades y tengamos una calidad de vida. Entonces, en este sentido es alentador y debemos comprender, volver al principio de que las áreas naturales protegidas son una decisión que en un momento dado la humanidad toma, decide decretar, decide legislar, decide que es importante mantenerlas y decide que no basta con emitir un decreto en papel y decir no puedes tocar aquí este bosque, porque adentro de los bosques hay dinámicas y no son dinámicas solamente de los habitantes silvestres, hay dinámicas de los seres humanos. Hay países, los países llamado tercer mundo son esencialmente una demostración de esto. Hay países en los cuales la gente vive en los bosques, la gente vive en los desiertos, la gente vive en las selvas, la gente incide sobre el estado de los recursos. Tienes que generar modelos de desarrollo adentro de las áreas naturales protegidas para que las personas puedan vivir dignamente, puedan tener calidad, puedan brindarle a los habitantes de fuera de las áreas protegidas justamente esta posibilidad de tener los servicios, pero ellos tener un acceso a la justicia que es el desarrollo. Entonces creo que si nos quedamos con este mensaje, nos quedamos con lo más valioso de este programa y pensar que tenemos que convertir una idea estética, una idea emocional que es muy importante, que es tener un parque, un bosque protegido y convertirlo en algo que sea el eje del desarrollo, el eje de la economía, el eje de la sociedad, porque a fin de cuentas la naturaleza, y esto lo vamos a insistir en cada uno de los programas que hacemos en Código Verde, la naturaleza es el eje de nuestras posibilidades como seres vivos. Bueno, efectivamente, la estrategia planetaria nos dice que estas zonas deben de ser preservadas y conservadas, es decir, que algunas pueden ser desarrolladas de manera sustentable, no exactamente no tocadas, salvo algunas de mucha delicadeza a nivel de la biodiversidad. Nuestros especialistas nos han dado una suma de posiciones, de informaciones muy valiosas. Creo que hoy nuestros televidentes tienen mucha más claridad de por qué es tan importante conservar y preservar un área natural protegida, Agustín. Sin duda, y creo que en la medida que este conocimiento crezca, que este conocimiento va a generar conciencia, va a incidir en la toma de decisiones, va a incidir en que el ciudadano reclame políticas públicas consecuentes para que cueste lo que debe costar el sostenimiento de un área protegida que nos da agua, que nos da aire, que nos da suelo fértil, que nos da biodiversidad, y que esto cueste lo que debe costar, no necesariamente invertir pensando que la infraestructura, que el puente, que la glorieta, que el aeropuerto es lo más importante, sino justamente estas fuentes de vida, estas fuentes vitales para la sociedad. En esta medida vamos a tener que generar un cambio esencial en nuestros diseños económicos. Tenemos que entender que la naturaleza es parte de nuestras cuentas, es parte de que si yo hago un negocio, por ejemplo, produzco un refresco, produzco cerveza, produzco carne, produzco luz, lo que te guste, siempre hay una cuenta que le debemos a la naturaleza, históricamente no se la hemos pagado. ¿Qué pasa? El deterioro es brutal porque no le hemos pagado a estas áreas y porque a quienes nos las cuidan, que son los habitantes de las áreas protegidas, los tenemos inmersos en la peor de las pobrezas. En la medida que entendamos que ellos están cuidando un patrimonio de todos de forma esencial, vamos a hacer justicia y vamos a generar que en las cuentas económicas, en las grandes cuentas, se haga esta revolución que demandamos y entendamos que hay que pagar la cuenta fundamental del banco, que es lo que el patrimonio natural nos está dando. Bueno, hoy aprendimos en Código Verde
que las áreas naturales protegidas son un patrimonio de todos. Aprendimos que nos dan servicios ambientales, aprendimos que pueden ser desarrolladas sustentablemente. Sin embargo, ¿qué aprendizaje nos faltaría en esta conclusión de Código Verde, Agustín? Creo que como en toda la temática ambiental tenemos que pasar de los conceptos, de las ideas, a las creencias y los actos. Esto es como una especie de práctica religiosa, no es una religión propiamente, pero digamos que la ecología tiene la gran virtud de que nos vincula con el mundo del que venimos, que nos vincula con los procesos que han hecho posible la vida y nos demuestra además que somos herederos, que somos privilegiados herederos de todos estos flujos de energía y de los diferentes elementos que han hecho posible la vida. Entonces, al pasar a los actos, estamos dispuestos a pensar que nuestro bolsillo también tiene que aportar y que además tenemos que, como ciudadanos, incidir para que los que tienen el dinero de nuestros impuestos hagan las cosas y prioricen lo que se debe priorizar. Bueno, ustedes tienen la última palabra. Les hemos dado suficiente información por hoy. Esto fue Código Verde. Muchas gracias. Hasta la próxima, Agustín. Hasta la próxima y muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.